Interesante poderlo compartir con ustedes el día de hoy y compartirlo con esta palabra, ¿verdad? Que se llama, bueno, el tema del día de hoy que traigo yo se llama su resurrección quita el temor y nos da propósito. Ese es el tema que yo traigo hoy. Y para ese tema yo traigo una pequeña introducción que data de 1863, cuando fue abolida la esclavitud en Estados Unidos. Dice que Abraham Lincoln abolió la esclavitud en ese año y que en ese mismo año, cuando se quitó la esclavitud, ¿verdad? Dice que habían muchos esclavos que, como no sabían leer y no sabían escribir, ellos siguieron siendo esclavos por muchos tiempos, por muchos años siguieron siendo esclavos, porque como ellos no podían leer ni escribir, no se les dijo. Entonces, y no lo pudieron leer en los panfletos y todo eso. Entonces ellos siguieron siendo esclavos por muchos años después de que la esclavitud fue abolida. Entonces, muchas veces nosotros jóvenes somos como esta anécdota, pensaba yo le decía al Señor, que muchas veces nosotros pensamos como esa gente, no sabemos de quién somos hijos. Tanto la vez pasada nos enseñaba, cuando fue resucitado Cristo, resucitamos juntamente con Él para una nueva vida, que es la palabra rema, que es Romanos. ¿Quién me la puede decir que es Romanos? ¿Romanos qué? 6:4, belleza de él. Va a titular hoy, papi. Entonces, el Señor, a nosotros en la cruz del Calvario y en todo el proceso que Él hizo cuando murió y resucitó por nosotros, Él nos dio potestad de ser llamados hijos de Él. Y ya no somos más esclavos, sino que hijos del Señor. Entonces, por ese conocimiento muchas veces nosotros sentimos que no merecemos las cosas. Sentimos que no merecemos por esa falta de conocimiento. Sentimos que no las merecemos o que no, yo no puedo. Y fíjense que hoy casualmente venía en el carro y estaba orando con mi hija, la pequeña de 4 años abajo. Antes de entrar al culto le decía al Señor, Padre Santo, que me ayudara también, porque estoy como, le decía al Señor, hoy me siento no como las otras veces, sino que me siento como un poco más nervioso, no sé por qué, por la palabra que me toca hablar, porque sé que es una palabra muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos desorientamos y no sabemos que somos hijos. Y le decía yo a ella, y estábamos orando y Dios me traía una palabra a mí y me decía, escucha, Joel, si yo utilicé un asno para hablarle a un profeta, como no lo voy a utilizar a ustedes. Entonces, a veces digo yo, uno mismo se da la respuesta, o Dios mismo le manda a uno a darle la respuesta. Imagínense que soy un animal que no podía hablar para hablarle a un profeta de Dios. ¿Cómo Dios no nos va a utilizar a todos nosotros para poderle hablar a sus hijos, que somos nosotros el pueblo de Dios? Entonces, quiero que vayamos a la palabra en San Juan 20:19. Y hablando de San Juan 20:19, estamos hablando que después de que Cristo muere, dice ahí que es la primera aparición de Él. Bueno, a todos sus discípulos, ¿verdad? Porque ya se le había aparecido a alguien más. Entonces dice San Juan 19, el título: Jesús se aparece a los discípulos. Y dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas, ¿cómo? Cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué dice ahí? Por miedo de ¿quién? De los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró que las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús dijo otra vez, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Dígale al hermano que tenga la par ahí, paz a vosotros. Paz, hermano. Entonces dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo,
recibid el Espíritu Santo, a quien remitiréis los pecados, los son remitidos, y a quien se los retuvieses, les son retenidos. O sea que el Señor nos está diciendo que si nosotros no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Y a quien nosotros perdonamos, el Señor nos va a perdonar a nosotros. Pero me llamaba mucho la atención algo bien interesante en esta palabra, que fue por el cual yo escogí el tema, la resurrección quita el temor y nos da propósito. Es porque, hablando de la resurrección de Jesús, dice la palabra ahí que Él fue la primera vez que se le apareció a los discípulos, y lo primero que les dijo fue paz. Los discípulos estaban, me imagino que inquietos por todo lo que había pasado. Habían matado al Mesías, lo habían crucificado y estaba en una sepultura. Por muchas veces Él les dijo que eso tenía que pasar, ¿verdad? Fue profetizado en Isaías 53 y se les dijo y se les predicó: el Hijo del Hombre tiene que morir. Pero yo me imagino que ellos se aferraron tanto al Señor que se les olvidó lo que Él les enseñó durante todo ese transcurso o durante todo ese tiempo que Él estuvo con ellos. Y cuando a Él lo crucifican, cuando a Él lo llevan a la tumba y Él muere, los discípulos estaban ahí como con aquella incertidumbre, pienso yo, porque miraron el cuerpo de Jesús inmolado, vieron el cuerpo de Jesús latigado, vieron el cuerpo del Hijo de Dios todo cortado, todo deshecho, por decirlo así, y en una tumba. Entonces me imagino que se llenó de incertidumbre la vida de ellos y estaban con miedo. Y dice que cuando el Señor resucita y se le aparece a ellos, lo primero que les dice es paz. Porque lo primero que el Señor hace en su resurrección, o cuando da esa resurrección a nuestras vidas, o cuando nosotros resucitamos de una vida pasada que llevábamos, Él nos da paz. Paz en medio de cualquier dificultad. Y yo creo que no solo yo, no solo mi persona ha tenido dificultades aquí. ¿Cuántos hemos tenido dificultades aquí? Yo les voy a contar una dificultad que tuve hace poco, hace como unos, 2 meses creo que fue, ¿verdad? Lo de mi abuelo. Hace como 2 meses. Hace como 2 meses nos dieron la noticia a nosotros en la mañana, un domingo, que mi abuela había muerto. Y pues yo no sé, yo sentía una paz en mi corazón, porque yo le hablé a ella, le prediqué a ella de la palabra, le hablé durante mucho tiempo. Ella aceptó a Cristo en su corazón con mi otra tía, y yo pues llegaba a la casa de ella, yo le llegaba a hablar, y ella cada vez que teníamos una reunión decía: no, falta la oración, o falta que Joel hable de Dios. En cada diciembre, cualquier lugar, ella, ahí sabe, madre, que no me va a dejar de mentiroso aquí. Pero mi abuela me decía: Joel, porfa, cuando se me olvidaba a mí cualquier cosa, falta la oración, cumpleaños, falta la oración, falta eso. Entonces a mí me llenó tanto de satisfacción ver a mi mamá también ese día aquí, ¿verdad? A nosotros nos hablaron como a las 5 o 4 de la mañana, creo que mi abuela ya no estaba en este mundo, ya había partido. Y yo sé que ella está en la espera de cuando Él venga, ¿verdad? En su segunda venida. Pero lo que les quiero llevar yo es que cuando nosotros nacemos y resucitamos, nosotros sabemos que van a venir dificultades, que van a venir problemas, así como los discípulos tuvieron problemas, tuvieron dificultades, pero dice la palabra que Él nos trae paz. Paz en medio de cualquier dificultad. Lo primero que Dios trae es paz. Y ese día, cuando a mí me dieron esa noticia, Dios tenía una paz en mi corazón, que yo sabía que ella estaba en un mejor lugar. Y que al final sí la perdimos de este mundo, y créanme que yo la extraño mucho, porque me gustaría volver a ir a la casa donde ella tenía 97 años y se llevaba jugando con nosotros tameros, se llevaba jugando no te enojes y de todo. Y créanme que cuando yo miro la foto de ella, yo siento aquella nostalgia de decir: cómo quisiera que estuviera viva todavía. Pero al mismo tiempo Dios me dice que llega su momento, y que esa paz Él nos las transmitió. Y ver a mi mamá ese día aquí, a mí me transmitió todavía más paz, porque dije yo, que mi madre haya preferido estar aquí en la casa del Señor, en donde debemos estar todos, eso provoca paz. Y así como esos discípulos tuvieron paz ese día, cuando vieron al Señor entrar, me imagino yo que
Es que yo no sé, pero nosotros miramos The Chosen o leemos la Biblia, pero a veces no comprendemos o no sabemos el contexto, el momento de que miremos nosotros que un muerto usted vea caminando por ahí. ¿Se pueden imaginar el impacto que puede causar eso? En nosotros. Así como el impacto que dimos nosotros cuando vamos a jugar fútbol, a ver a un muerto jugar. La roca, pastor, jugar, dice. Causamos ese impacto, tenemos esa barra y todo. Pero se pueden imaginar ustedes cuando el Señor entró por esa puerta y los discípulos lo pudieron ver. Señores, yo no sé, pero yo solo me pongo a pensar la cara de esos discípulos al ver al Señor y que les diga, porque los miró asustados: paz, shalom, paz, señores, yo estoy aquí, yo soy el que resuelvo, les digo. Entonces me llena mucho de admiración ese capítulo. Y lo otro, que cuando ellos tuvieron ese temor y Él les dijo paz, me imagino que ellos se calmaron. Y otra de las cosas que me llama mucho la atención y por el cual yo le di este mensaje, dice, y nos da propósito. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el 19 creo que dice, no, sí, en el 20 dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y en el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió, en el 21 es, como me envió el Padre, así yo os envío. Les quitó el miedo, porque esa gente no quería salir de la casa, estaban encerrados, las puertas dice que estaban cerradas, porque ellos tenían miedo, temor de poder salir, porque sabían lo que le habían hecho al maestro. Entonces cuando Él llega, les quita el miedo y les dice paz, que yo estoy aquí, yo resucité, tengan paz. Y después de tengan paz y quítense ese miedo, les dijo, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces, aparte de quitarles el temor, les dijo, salgan de aquí, que aquí no van a hacer nada. Ustedes encerrados aquí no van a cumplir el propósito por el cual fui enviado yo. Y les dijo, así como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Entonces, así el Señor en esta hora nos está diciendo a nosotros. Miren, Dios me puso esa palabra en la mañana a mí cuando estaba con mi hija orando abajo antes de entrar al culto, y Dios me decía también a mí, porque nosotros hemos sido enviados. Nosotros no nos quedemos con la bendición que nos ha dado Dios de esa resurrección, porque muchos de aquí estábamos muertos, y se lo soy honesto, nosotros no teníamos ya propósito. Yo he escuchado muchos testimonios aquí de gente que estaban perdidos, pero Cristo llegó en justo momento, los salvó, los rescató y los libró y los resucitó de una muerte que quizás no es que estábamos muertos por naturaleza, pero estábamos muertos en sueños y en propósitos, porque dice la palabra en Efesios 1:4 que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos había escogido, pero nosotros, como dice su palabra en Juan, que el mundo está gobernado bajo el maligno, nosotros nacemos y ¿qué era lo primero que nos enseñaban? Baile. Y nosotros bailábamos punta en diciembre en todos los otros lados. O diga tal cosa, o pelee, o haga esto, o haga lo otro. Nacemos en un mundo en donde estamos gobernados bajo el maligno y lo primero que aprendemos es lo malo. Es lo malo lo primero que aprendemos. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? Bastante. Los que tenemos hijos entendemos. Los hijos de ustedes aprenden las malas palabras más rápido que decir papá. Entonces es bien complicado. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado bajo eso y todo el tiempo estamos siendo bombardeados por cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Ustedes ponen pichingos que hablan de homosexualismo el día de hoy, pichingos que hablan sobre un montón de cosas ahí que están por la 20, que antes quizás no se miraban. Yo solo miraba los picapiedras. Pero lo que les quiero decir es que nosotros vivimos en un mundo en donde estamos siendo atacados y aprendemos lo malo. Pero vino Cristo, llegó a nuestras vidas y nos resucitó.
de la muerte que teníamos a vida, y ahora miramos la vida con otros ojos, porque yo miro la vida con otros ojos. Y aquí está mi primo Josué, que yo con él nos llevábamos los dos para arriba y para abajo. Yo a él lo quiero bastante como un hermano, y éramos uña y mugre, como se dice. Entonces yo le decía a la gente, yo a veces, nosotros estuvimos en la iglesia, pues nos apartamos por un tiempo, y en ocasiones a veces nos encontrábamos. No sé si Josué se acuerda todavía, que una vez nos encontramos a la pastora y al pastor Tito en Plaza Miraflores, y lo que hicimos fue esconder para que no nos regañaran. Entonces, uno jóvenes crece con eso, y al final viene el Señor y nos alumbra, y vemos la vida de una manera distinta, y sabemos que lo que estábamos haciendo estaba mal, y ahora vemos nuestra vida con ojos o con una perspectiva distinta, y sabemos que Cristo nos resucitó, no para que estemos sentados en una silla o para que nos dé miedo hablar de lo que nosotros hacíamos, no, sino que Él nos resucitó y nos libró para que nosotros podamos compartir con la gente. Miren, quizás muchos decimos, no, es que yo no tengo el espíritu de evangelismo, no, es que miren que yo tengo esto, no, es que miren que yo tengo lo otro, no, es que miren que yo soy para más para eso. No, el Señor nos llamó para evangelizar a todos. No es que yo lo tengo, usted lo tenga, no. Porque ¿saben qué? El Señor les hubiera dicho ahí en el capítulo 21, así como el Señor me envió a mí, entonces yo solo envío a Pedro, Juan y Mateo. Así le he dicho cabalmente. Pero Él no dijo así, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Entonces no es que solo 3 de aquí podemos, no, nos podemos todos. Todos. El testimonio que usted tiene que compartirlo, cómo Cristo lo salvó, cómo Cristo lo rescató, cómo Cristo lo resucitó. Como estábamos como Lázaro, señores, muertos en una cueva, pero Él nos llamó a su luz admirable, y ahora somos hijos de luz por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Y seguimos, y dice su palabra, como primer punto tengo yo, dice que Él tenía que morir para nosotros vivir. Nosotros tenemos que entender que el Señor Jesús tenía que morir en la cruz del Calvario porque tenía un propósito. El propósito de ¿cuál era el propósito del Señor para morir en la cruz del Calvario? ¿Quién me puede ayudar? Para quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos de aquí hemos leído Isaías 53? ¿Sí? ¿Quieren que lo leamos? Isaías 53. Dice Isaías 53, para que nosotros entendamos que el Señor tenía que morir. Y dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras ¿qué? Rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces él tenía que venir a este mundo, y él sabía lo que venía. Nosotros sabemos que venimos a este mundo, pero nosotros no sabemos cómo vamos a terminar este mundo. No sabemos si lo vamos a terminar a una corta edad, una larga edad, 90, 30, en fin. Pero el Señor vino a este mundo con un propósito de morir por usted y por mí, por el pecado de la humanidad. Él ya sabía que venía, Él sabía lo que iba a pasar.
Por eso dice que cuando estaba en el Getsemaní orando, él estaba sudando gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él sabía lo que venía. Él ya sabía lo que le iban a hacer anticipadamente. Desde que nació, él ya sabía que iba a morir. Desde que él tenía, me imagino, en el transcurso de todo el tiempo que vivió, él se estaba preparando todo ese tiempo. Y vino a este mundo siendo hombre, para que nosotros entendamos que él era Dios, sí era Dios. Pero también entendemos que él era hombre, como nosotros, y tenía debilidades. Y que aún con sus debilidades, aún así, él hizo la voluntad del Padre, que fue morir en una cruz. Y no morir solo como que nos pegue un paro cardíaco y ahí nomás quedemos, no. Fue abatido, fue latigado por nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque el dolor, él lo llevó en la cruz para que nosotros no tuviéramos dolor. Las enfermedades, él se las llevó en la cruz para que nosotros ya no tuviéramos enfermedades. Toda aquella opresión, él se la llevó en la cruz del Calvario para que usted y yo no seamos oprimidos, hermanos. Y a pesar, porque yo se lo soy sincero, hay muchas personas que han muerto siendo cristianos, siendo creyentes, teniendo un corazón que ama al Señor, murieron, pero murieron en paz. Murieron sabiendo que el Señor en su segunda venida, Él va a venir a traerlos. Entonces nosotros tenemos que entender eso, que Él vino a este mundo por un propósito, a morir. Y tenemos que entender que la muerte fue un proceso para darnos vida. Entonces dice su palabra, en la historia de la Biblia podemos ver algunos desenlaces muy tristes por el pecado de la humanidad. Yo me ponía a pensar algo. El intercesor que tenemos, o aquel mediador que vino a quitar el pecado de la humanidad, se llama Cristo. Y yo miro muchas cosas que se me venían a la mente. ¿Cuántos de aquí se saben la historia de Sodoma y Gomorra? Ahí había un intercesor. Pastor, ¿quién fue el intercesor? ¿Quién fue el intercesor? Abraham. Abraham intercedió para que no cayera ese fuego en Sodoma y le decía, Señor, si hay 50 justos, tú no haces. Señor, si hay 10, Señor, si... Al final cayó fuego. Entonces yo veo esa cuestión como, y la comparo, y digo yo, un mediador que al final el pecado subió y era mucho el pecado, y dice que Sodoma y Gomorra fue destruido, pero nosotros hoy tenemos un mediador que se sacrificó para que nosotros viviéramos y no fuéramos destruidos. Se pueden imaginar. Y yo me ponía a pensar eso y decía yo, ese mediador fue Abraham, cuando estuvo ahí orando y intercediendo para que Dios no hiciera que llover fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero digo yo, el mediador que nosotros tuvimos se llama Cristo. Y por el mediador que nosotros tuvimos, que se sacrificó, porque Él no conoció el pecado, se sacrificó por nosotros y entregó su vida, hoy nosotros podemos tener vida. Por Él y para Él deberíamos de tener vida. Y dice el capítulo de Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 y 22, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces Él tenía que venir a este mundo a dar su vida por usted y por mí. ¿Por qué? Porque por un hombre entró el pecado, por el otro sale, por el otro vivimos, por uno entró la muerte y por el otro entró la vida. Entonces, qué interesante es cuando nosotros entendemos lo que hemos recibido. Qué interesante es cuando nosotros entendemos que por medio de Él nosotros tenemos vida y ya no estábamos muertos, como lo mirábamos en el capítulo que puso Tato de Chosen, cuando le habla a Lázaro. Él nos está llamando todos los días a nosotros. Él nos pasa llamando todos los días a nosotros. Dice la palabra en Apocalipsis que Él toca la puerta para que nosotros abramos. Y déjenme decirlo, que muchas veces nosotros ponemos este mensaje de Apocalipsis como que Él está tocando la puerta solo a los inconversos. No, el Señor nos está tocando la puerta a todos nosotros, porque Él nos está tocando la puerta y nos está diciendo, hoy no oraste, hoy, ¿qué pasa? Que hoy no has leído la palabra. Nos está tocando la puerta todo el día. ¿Qué pasa? No le has predicado a nadie, no le has dicho a nadie de tu trabajo,
En tu trabajo ni saben que sos cristiano. Y nos está tocando la puerta el Señor todos los días. Y yo muchas veces tomaba ese capítulo como de, vamos a ir a hablarle a un converso que le está tocando la puerta al Señor para que Él entre y cene con Él. No, el Señor nos toca la puerta a todos nosotros. Esa cuestión Dios me la dio una vez a mí, que yo le estaba hablando a una persona en conversa. Y Él me dijo en ese justo momento, este versículo no solo es para Él, me dice. Este versículo es para vos también, me dice. Este versículo es porque yo quiero cenar todos los días con vos. Este versículo es porque yo quiero estar todo el tiempo con vos. En tu trabajo quiero estar con vos. En tu casa quiero estar con vos. Donde estés. Jugando fútbol, que la gente salga, el chamuco, quiero estar con vos ahí. Ahí quiero estar con vos, en todo momento. Cuando tu jefe ahí se la pasa de vivo y quiere ponerte a trabajar, ahí quiero estar con vos jugando ese temperamento. Cuando estás ahí y tu esposa no te quiere hacer comida, ahí quiero estar con vos. Entonces, ya veo que todo un montón de gente se identifica conmigo. Ahí está ya mi tía Erika, digo, le Santa Cilia. Entonces, ahí mismo Dios quiere estar con nosotros. Ahí mismo Dios quiere estar con nosotros, cenando con nosotros, estando con nosotros, viviendo con nosotros. Él resucitó nuestras vidas y Él quiere vivir con nosotros todo el tiempo. Y dice que Él vino a este mundo a pagar el precio. Y fíjense que una vez a mí un líder me dijo algo, ya mucho tiempo atrás, me decía él, que la muerte de Cristo en la cruz del Calvario hace que, él me lo expuso con estas palabras, así, yo lo viví toda mi vida así, y yo lo miraba desde ese punto de vista. Dios, en aquellos tiempos, el diluvio podemos ver, cuando fue Sodoma y Gomorra, podemos ver que fue destruida la tierra. Cuando fue Nínive, el Señor mandó a Jonás, porque si no le dijo que iba a destruir todo. Podemos ver una escena en donde la ira de Dios estaba ahí. Y dice, cuando Cristo muere, dice, Cristo viene a ser como un filtro, me dijo. Ahora Dios ya no nos mira con ira, dice, sino que pone a Cristo como un filtro, dice, y Él, por medio de Cristo, tiene paz y no nos hace daño, dice. Y yo lo viví así. Y lo creía así, pero Dios me daba una palabra a mí en donde Él me decía lo contrario. Y yo quiero que ustedes vayan a sus Biblias ahí, en 2 Corintios 8, vamos a leerla, 2 Corintios 8, 18 al 21. Entonces, veamos esta palabra y después les expongo lo que les quería mencionar, ¿verdad? Pero primero vamos a leerla. Dice 2 Corintios 5, 18 al 21. Y dice así. ¿Ya la tienen? Sí. Bueno, dice, y todo esto proviene de ¿quién dice? De Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Aquí me da a entender que fue Dios mismo, porque esto procede de Dios, que envió a su Hijo. Él fue tan maravilloso con nosotros, que envió a su único Hijo para morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y entonces aquí yo decía, pero entonces Dios no me mira con ojos de ira, Dios me mira con ojos de amor. ¿Por qué? Porque entregó a su Hijo. ¿Cuántos podemos entender? Él entregó a su Hijo por mí, por usted y por la humanidad. Hermano, si nosotros con el vecino cuando nos hace algo nos enojamos y no le queremos dar un paso, pero el Señor
aún siendo nosotros pecadores, aún la humanidad siendo lo que era, porque yo le voy a ser sincero, nosotros no éramos santos, hermano, y aún estando aquí, quien me diga que esté libre de pecado, hermano, que me tires así ahorita. Nosotros pecamos a diario podemos pecar, ya sea con una mirada, con un pensamiento de egoísmo, con un pensamiento de enojo, que se nos ponga el sol en nuestra vida y ¡bum!, se salga el yo que llevamos dentro. Le fallamos a Dios día con día, pero eso no quiere decir que nosotros somos inmerecedores de la reconciliación que hubo cuando Cristo resucitó en la cruz, o cuando fue entregado en la cruz del Calvario. No quiere decir que nosotros perdemos eso. No. O es que cuando Daniel desobedece y saca 50, Jocelyn deja de ser tu hijo. Lo quiero, dice Jocelyn, pero también lo quiero fallar. Pero no va a dejar de ser su hijo. Así somos nosotros igualmente. Nosotros somos hijos del Señor, porque ya nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y somos partícipes de esa reconciliación. Y el día que nosotros fallemos no quiere decir, Nelson, que ya no tenemos ya ni autoridad para cantar en la banda porque nos enojamos. Se enojó Nelson con Babs y le gritó. No pasa nunca, hermano. O que nos enojemos con el chavo que va ahí, el carro. Voy a poner ese ejemplo, más rápido, voy a meter a problemas a Nelson. Que nos enojemos con el que va con el carro, que nos enojemos con cualquier cosa. Eso no nos quiere decir que nosotros dejamos de ser hijos. Nosotros muchas veces estamos como con esa cuestión de que le fallé a Dios, yo no puedo servir porque le fallé a Dios. No, si dice que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y ojo con algo, hermanos, ojo con algo, que todavía el Señor en este capítulo nos está diciendo y nos está enviando. ¿Ya se dieron cuenta lo que dice ahí, va? Que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Nosotros tenemos que ir a hablar a la gente que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario por usted, por mí, por el que sea. Por Él murió. Y tenemos que hablarles del ministerio. Entonces, esa idea que me había puesto ese líder a mí se me desinfló, porque él me decía que por medio de Jesús el Señor no se enojaba con nosotros. No, si es que el Señor nos amó tanto, va bien, que envió a su Hijo. Por eso nos amó tanto, porque dice que todo viene de Dios. Todo viene de Dios. Y Él mandó a su Hijo por nosotros. Y dice el segundo punto: su resurrección nos da vida y propósito. Dice Colosenses 1, del 21 al 23. Ahí ya tiene tanto. Yo la voy a leer y ustedes la pueden leer ahí en el data. Dice su palabra: y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, en otro tiempo nosotros éramos hijos de perdición, éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque andábamos perdidos, andábamos por la 20, como se dice vulgarmente en el caliche hablado, andábamos por la 20. ¿Por qué? Porque andábamos con pensamientos de que hoy es sábado, ¿qué vamos a hacer el sábado? Solo era pura disco, o era, en fin, ustedes saben lo que hacían, ustedes mismos conózcanse ahí. Pero éramos hijos de ira. ¿Por qué? Porque estábamos en un mundo en donde lo que pensábamos solo era lo malo. ¿Para qué? Solo era lo malo. Entonces, pero vino el Señor y nos reconcilió. ¿Por qué? Porque fuimos aceptados por Él y para Él. Porque Él se entregó en la cruz del Calvario y nos reconcilió por ese acto que Él hizo. Por su entrega y su resurrección, fuimos reconciliados. Y ese es el acto que
que yo creo que se basa toda la Biblia, la reconciliación. Y dice la palabra, si no me equivoco, en Corintios 15, cuando habla de que Pablo le dice a la iglesia de Corinto: si Cristo no hubiese resucitado, en vano fuera el evangelio, en vano predicáramos nosotros, porque nosotros ¿a quién predicamos? A un Cristo resucitado. Predicamos a un Cristo resucitado que viene ¿por quién? Por su iglesia. ¿Por una iglesia cómo? Pura y sin manchas. Por eso viene Cristo. Y nosotros estamos hoy aquí ¿por quién? Por Cristo. Y estamos aquí por Cristo porque tenemos una esperanza de que Él resucitó y vendrá por su iglesia. Por eso nosotros estamos aquí. Por eso yo estoy aquí. Porque a mí se me habló de un Cristo que es misericordioso, que se entregó en la cruz del Calvario y que resucitó. Y eso es lo que nos llama la atención a todos, ¿va? Porque nosotros podemos ver a todas las religiones anteriores que quizás sus profetas, todas las demás personas están en una tumba, pero la tumba de Cristo está vacía. Y eso es lo que llama mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque la tumba está vacía. Ahí no hay nadie. ¿Saben qué? Porque Él está en el cielo y dice: voy a preparar morada para ustedes y para mí, y el día de que Él venga. Señores, tenemos que estar listos. Tenemos que estar listos. Y por eso les decía yo la vez pasada que yo me asusté un día que ¿cuántos vinieron a la vigilia? ¿Cuántos vinieron a la vigilia? Sí, yo les decía a ustedes en la vigilia que yo me asusté mucho. Un día yo me levanto y yo miro a mi hija en la cama. Señor, vino el rapto y se la llevó y me quedé. Andaba perdido el hombre. Señor, ¿qué hice, Padre de Dios? Ahora vivir estos 3 años y medio de pura perdición, de persecución. Y la niña estaba llevada en la cama. Cuando la hallé le di gracias, Señor, todavía tengo tiempo de arrepentirme. Entonces, lo que le quiero decir es que nosotros predicamos a ese Cristo vivo, que Él va a venir por su iglesia, porque Él resucitó. Y Él está preparando morada a usted y a mí, y Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, yo desde ahí entendí que todos los días de la noche yo tengo que decir al Señor: Padre, si yo te he fallado, perdóname, Padre, pero no me dejes. No me dejes, por favor. Entonces, yo les lo recomiendo, jóvenes. Todos los días de la noche ustedes oren al Señor y pídanle perdón si le han fallado. Porque nosotros no sabemos el día y la hora, dice la palabra. Pero ni el Hijo lo sabe, solo el Padre. Y les hago una pregunta: ¿qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Qué pasaría? Va, que ya los puse nerviosos, va. Están viendo a los niños, a ver, están ahí. Entonces nosotros vivimos ese evangelio. Vivimos por ese evangelio que predica Pablo, de un Cristo resucitado, de un Cristo que al tercer día resucitó y que vive en todos nosotros diariamente. Nosotros pensamos que Cristo está en el cielo sentado. No, Él está con nosotros todo el tiempo. Él está aquí, Él está en nuestra casa, está en nuestro trabajo, está en todos lados. ¿Por qué? Porque Él anda con nosotros. Él resucitó y Él es el que nos ayuda día tras día, jóvenes. Muchas veces nosotros decimos: yo no sé de dónde saqué fuerza para pasar esa dificultad. Es Él ayudándonos a nosotros. Es Él ayudándonos a nosotros. Yo no sé cómo lo hice. Fue Cristo. Y a veces, miren, yo le decía, yo no me acuerdo si yo creo que una vez lo dije aquí, muchas veces nosotros nos volvemos bien religiosos en muchas cosas, ¿va? Hay cosas que son buenas, hay cosas que son malas. Yo miro de todo, se lo soy honesto. Yo miro de todo. Yo veo películas. Creo que es una de mis cosas favoritas, ver películas. Hay películas que me gustan, hay películas que veo escenas que no me gustan y lo apago y no vuelvo a ver la película. O veo series que no me gustan, una serie que ya salen cosas que nada, la apago y la dejo de ver. Así soy yo. Si hay una cosa que sí me gusta y que va dentro de la ficción y lo que dice la palabra, sí lo veo. Si hay algo que ya meten cosas que ahí, a eso sí ya no me gusta y lo dejo de ver. Y soy así, lo apago, no vuelvo a ponerlo.
Entonces, lo que les quiero decir, jóvenes, es algo que es bien interesante y quiero que Tato me ayude con algo ahí, porfa, Tato. Yo hace tiempo, dame un chasito, hace tiempo estaba con mi hija viendo una película. Yo creo que ustedes ahí ya se han de saber qué película es. No sé si las personas de atrás o si alguien me ayuda con la luz. Don Cristóbal, ayúdame con la luz, porfi. Esa mera, ahí está. Bueno, yo con mi hija me pongo a ver películas y hay películas animadas que me dejan escenas en donde yo las utilizo en mi vida personal y las agarro porque dice que para que nosotros al hombre, se me olvidó cómo, al hombre espiritual todo le es espiritual y al hombre de la carne todo le es carne. Entonces yo trato de que, no quiero que ustedes me entiendan que yo soy el hombre que es gran espiritual y nada de eso por el estilo, sino que yo agarro cosas de películas o de cosas y las relaciono con la Biblia porque me gusta. Y la paso relacionando, ¿por qué? Porque yo les predico a mis hijas conforme a eso, o les hablo a mis hijas conforme a eso para que me entiendan mejor y me entiendan de algo que a ella le gusta. Entonces, ponémela, papá. Van a reconocerme. No lo harán. Solo tienes que caminar hacia allá. Y hablar. También le tengo que hablar. A ver, escúchame. Yo vivo en una lámpara. Esta es una fiesta. No quiero que me arruines la fiesta. ¿Oíste? Me gustan las fiestas. ¡Haz, niño! Ok. Que el agua no esté caliente ni fría. ¿Por qué no estás con la princesa? ¿Cómo? ¿Esperas que pueda competir con él? ¿Ya lo viste? Es tan refinado. Debes tener más fe en ti, ¿está bien? Confía en lo que tú le puedes ofrecer. ¿Y qué cosa le puedo ofrecer? ¿Quieres que le enseñe a robar o a saltar sobre edificios? El príncipe Ali no tiene joyas. Se acabó. Te ves igual que un príncipe en el exterior, pero no alteren nada en el interior. El príncipe Ali te trajo a la puerta, pero Aladín la tiene que abrir. Oh, ¿ves? Al sultán le caigo bien. Ahí. Ya, me voy a dar la luz. Amén. Entonces no sé cuántos pudieron ver esta película en su momento y pudieron ver esta escena. Yo la miré esta escena, a mí me había impactado. ¿Saben por qué? Porque Cristo, cuando nos habla de la resurrección, cuando nos habla de la muerte del Señor, Él muere en la cruz del Calvario, resucita y está preparando morada para nosotros. Pero cuando pasa todo eso, Él nos reconcilia y ya no somos hijos de ira, sino que somos hijos. Y como lo decía Tato la vez pasada, cuando hablaba de la cuestión de los romanos y que somos adoptados, muchas veces nosotros somos hijos, pero no sabemos los derechos que tenemos. Y saben que muchas veces nosotros también, ¿qué pasa? Somos hijos, jóvenes, y no nos damos cuenta. Hay muchos de nosotros que venimos aquí a la iglesia y estamos aquí y vivimos en la iglesia, pero no nos damos cuenta que en realidad somos hijos. Ahí le dice a el Aladino le dice que él lo cambió un príncipe, nadie lo puede reconocer. Y dice, ¿qué le puedo ofrecer yo? Y le dice a aquel, cambié todo lo de afuera, pero el interior no lo cambié. Y muchas veces así estamos nosotros. Él nos ha cambiado y nosotros quizás nos comportamos como cristianos, nos comportamos como gente que viene a la iglesia, pero el interior hay muchos temores, hay muchas cosas en nuestro corazón, muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque los discípulos caminaron con Jesús. Es que lo que yo comprendo es que ellos vieron las maravillas que el Señor hizo. Vieron que un hombre en un lago de Bethesda, en una fuente de Bethesda, estaba paralítico de toda la vida ahí. Se levantó. Vieron un hombre ser sanado de que estaba ciego. El hombre de la lepra, el hombre de la mano seca. Y yo no sé, pero es que yo veo tantas cosas que el Señor hizo cuando Pedro caminó sobre el mar.
Pedro, él caminar, no sé si yo en mi mundo, en mi mente, yo veo a ese hombre caminando en el mar y yo digo, ¿cómo lo hizo? Y yo me pongo a pensar en todo eso, lo que los discípulos vieron. Y cuando Jesús muere, dice que ellos se fueron a encerrar. Y ellos estaban con miedo, con temor, encerrados en un lugar. Y muchas veces así estamos nosotros. El Señor nos rescató y hemos visto maravillas. Y créanme que yo soy una de las personas que yo he visto maravillas del Señor. Y muchas veces me he puesto a dudar. ¿Será el Señor? Le digo yo muchas veces. Yo creo que el Señor a veces hasta lo de poner harto yo. Porque le digo, ¿será el Señor que yo tengo propósito? ¿O será el Señor que de verdad yo tengo este llamado, Padre? Y me lo confirma con alguien o me lo confirma con algo. Y allá a los 6 meses le voy a preguntar, Señor, ¿será que yo tengo este llamado? Y le pongo mi vida como ejemplo, porque yo sé que muchos estamos así. ¿Será que yo tengo este llamado? Señor, ¿será que yo soy hijo? ¿Será que yo soy escogido y soy salvo? Déjenme decirles que Él murió por usted. Como fuera, como estuviera y con la condición en la que usted estaba, Él murió por usted y no le importó la condición. Usted es hijo de Él. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos derechos. Y muchas veces nosotros le tenemos miedo a Dios de decirle o de pedirle algo, Padre, ayúdame en este tema o ayúdame en esta cosa. Y tenemos miedo de decirle a Dios, porque decimos, no, yo todos los días le pido a Dios. Y no es que quiero hablar un evangelio de la prosperidad, no se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos un Padre, nosotros tenemos a Cristo, que está en la cruz, que estuvo en la cruz, resucitó y está con el Padre, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y que todos los días Él está escuchando nuestra oración, pero Él quiere escuchar nuestra oración, porque nosotros somos hijos. Cuando mi hija Connie o Camille necesitan algo, ella me llama. Y Camille es tan especial que ella a las 6 de la mañana se levanta a pedir desayuno. Solo es que abra los ojos, y está mi esposa testigo, solo es que abra los ojos. Papá, quiero desayunar. Tengo mucha hambre. O se levanta, papá, quiero agua. Necesito agua. ¿Y quién cree que hago yo? Me levanto, le saco agua. Y le pregunto, ¿la querés helada o a ti? Desayunar. ¿Qué querés? Cereal, esto, y esto. Y ella me dice, quiero esto. Ya nos levantamos con mi esposa a hacerle lo que quiere desayunar. ¿Cómo Dios no nos va a ayudar a nosotros? Si yo que soy siendo un padre terrenal, más Dios que entregó a su hijo por usted y por mí, no nos va a escuchar lo que le pedimos. Entonces, quitémonos ese temor. Y para ir terminando, les tengo el tercer punto que se llama Él nos reconcilió con el Padre y nos envía. Y dice, Él nos reconcilió a través de su Hijo. Dice Romanos 5, 8, 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Nosotros fuimos reconciliados por Él, y aún siendo enemigos fuimos reconciliados, más ahora que ya somos hijos. ¿Cómo creen ustedes que no vamos a tener derechos del Padre? Y así como nosotros tenemos derechos, porque cuando una persona es adoptada, como lo decía Tato la vez pasada, una persona es adoptada, dice que los bienes, Tato, era algo así, que los bienes pasaban a ser de él también. Los bienes, o sea que si vengo yo y adopto a una persona, adopto a un niño, yo lo adopto y los bienes que yo tengo, ¿verdad? Póngale que yo sea empresario, yo tenga varias empresas y tenga esto, entonces los bienes que yo tengo también van a ser de él. Cuando yo muera, la persona va a heredar parte de los bienes. Pero hay algo muy interesante en esa parte, que sí hereda, pero también tiene deberes.
Porque tiene deberes, no solo es heredar. Nosotros no solo heredamos la reconciliación, nosotros no solo heredamos la vida eterna, sino que también heredamos deberes con el Padre. Y por eso les digo, el Señor hoy quiere quitar todo temor de las personas, que muchas veces el peor obstáculo para el evangelizado, para hablar a las personas, es temor, que nosotros tenemos temor de hablarle a la gente. Había una persona que me dijo a mí, es que yo no le hablo, yo no predico porque me da miedo, dice. Pero tiene un don que cuando me habla a mí, me habla porque no me tiene temor, porque soy alguien conocido, y me comienza a hablar de la palabra y comienza a hablar del conocimiento que tiene, y yo digo por Dios, tanto conocimiento, tanto entendimiento de la palabra, tanta dedicación de que lee la palabra, pero le dan temor a hablarle a la gente que no conoce. Y lo que Dios quiere hacer es quitar ese temor. ¿Saben por qué? Porque aquí hay un montón de hombres y mujeres que tienen un don para predicar, que tienen un don para hablar a la gente, pero estamos reprimidos porque tenemos ese temor. Dios nos salvó, Dios nos hizo coherederos con Cristo Jesús, Él nos hizo hijos, pero como hijos nos dio derechos, pero también deberes. Y yo quiero enfocarme en eso. ¿Saben por qué? Porque fíjense que Dios todo este tiempo me ha estado hablando a mí todos estos días, y si ustedes se fijan, cada vez que yo les predico parte de eso. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos aquí y nuestro deber es predicar que la gente conozca, que lo conozcan a usted, que conozcan que usted sirve a un Dios vivo, que conozcan que Cristo lo rescató, que conozcan que Cristo lo cambió. Usted no puede quedarse con lo que Dios le dio a usted. Y dice en San Juan 1, 9 al 12, ya para ir terminando, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que de Dios. Y dice San Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y eso es lo que les quiero que ustedes se queden hoy. Él nos dio la resurrección. Ese es el poder de la resurrección: quitar ese miedo, ese temor, darnos esa oportunidad de que Él nos envía. Y como les digo yo aquí, dice, esto Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Y les dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Yo también los envío. Él nos está enviando a nosotros. ¿A qué? Prediquemos su palabra. Aquí hablemos al Señor. Y miren, algo que Él no solamente nos reconcilia, sino que nos da propósito. En su reconciliación Él viene como un añadido. En las ventas yo siempre le digo al cliente: yo te vendo esto y hay una promoción, te regalo esto. El Señor nos dio la reconciliación, pero de bonificación nos mandó a enviarnos para predicar su palabra. Y yo creo, jóvenes, que aquí hay gente que tiene ese don y tiene esa capacidad de hablar a la gente, y por ese miedo que tenemos nosotros, o por el miedo a fallar, nos quedamos como con ese temor y no hablamos a la gente. Hay algo muy interesante que Dios me hablaba hoy ahorita, que yo estaba allá orando, y es sobre alguien de aquí, es sobre Byron. Fíjate, Byron, que Dios me hablaba bastante y me decía: hermano, que vos tenés un llamado, vos fuiste reconciliado, vos sos hijo mío, vos sos hijo mío. Que el enemigo, que las demás personas no te digan lo contrario. Vos sos hijo y vas a ser hijo toda la vida, hermano. Indispensablemente lo que hagas, viejo. Dios me ha puesto eso en mi corazón, viejo, y no solo de ahorita, sino que de mucho tiempo atrás. Y déjame decirte eso, que vos sos hijo. Nadie más te va a quitar eso. Vos sos hijo indiscutiblemente, y hiciste lo que hiciste, quizás te descarrilaste un poco, pero sos hijo, hermano.
Dios está tocando esa puerta en tu vida y Dios te está llamando. Vos tenés un gran llamado de parte de Dios. Yo me acuerdo cuando íbamos a Conquistador el instituto, hermano. Vos tenés un gran llamado de parte de Dios. No permitas que el enemigo te diga lo contrario, hermano. No lo permitas, Dios. Vos tenés un gran llamado de parte de Dios. Y créeme que te lo digo en el amor de Cristo. Tenés un gran llamado de parte de Dios. Y yo esa carga yo me la llevo, man. Que vos tenés que volver nuevamente a ese Byron que Cristo, o a la mejor versión de ese Byron. Ese Byron que reconoce que sirve a un Dios que resucitó, man. Sirve a un Cristo que se entregó en la cruz del Calvario por vos, man. Por todas tus fallas, por todos tus errores. Él se entregó por eso. Y Él no te juzga, man. ¿Quién para juzgarte aquí? Si dice la palabra que aquel que juzga se llama el diablo. Y si nosotros juzgamos, nos volvemos partícipe con él. Yo no te puedo juzgar. Yo creo que nadie aquí te podemos juzgarme. Pero vos tenés un llamado. Tenés un llamado aparte de Dios. Y dice, Jesús fue el único sacrificio que podía expiar los pecados de la humanidad. Jesús era perfecto y nunca pecó, por lo que pudo ofrecer su vida en sacrificio. Jesús demostró que es posible ser leal a Dios a pesar de las pruebas más difíciles. Jesús cumplió con la ley perfecta de Dios. Jesús restauró la comunión con Dios que se había perdido en el pecado original de Adán y Eva. Y para cerrar, dice una cuestión aquí que me gustó bastante. Dice, la paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios. Cuando nosotros tenemos presencia de Dios, tenemos paz en todo lo que nosotros hacemos. Y para cerrar, ya rato digo cerrar, ¿va? Para cerrar, yo quiero que ustedes, bueno, vamos a leer un versículo que es rema en la iglesia, que es Romanos 6:4, y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos de la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Dios nos llama que andemos en vida nueva por medio del bautismo. Y hoy hay bautismos. El bautismo representa morir a nuestra vieja manera de vivir y vivir en una nueva vida. Venir nosotros y lo que nosotros antes hacíamos en el pasado, dejarlo atrás y venir a una nueva vida. Dios a eso nos está llamando, a una nueva vida, jóvenes. Y a eso nos llamó. Y yo le voy a invitar que ahí como está usted pueda ponerse sobre sus pies y que hoy usted pueda cerrar sus ojos y que hoy en esta hora nosotros podamos presentar nuestras vidas a Dios. Yo sé que nosotros somos hombres y fallamos, cometemos errores, y yo lo invito a que usted le abra el corazón a Dios. No le esconda nada, porque al final Dios sabe todo. Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestro interior, si hay temores, si hay aquella inseguridad en nuestro interior. Él lo sabe, Él lo sabe. Y lo que Dios hoy nos está pidiendo a nosotros es que nosotros